La casa de Pilatos presenta dos jardines, el jardín grande y el jardín chico, y está precedida de una plaza, la plaza de Pilatos, que tiene sus orígenes en la primitiva construcción del palacio. A finales del siglo XV, Catalina de Ribera derriba las viviendas preexistentes y levanta el nuevo edificio, pero parte de la finca adquirida no se incorpora al palacio, sino que se crea una plaza, la actual Plaza Pilatos, con un pilar de agua y algunas casas. La plaza era propiedad particular. Podía ser cerrada para mantener la seguridad del palacio y actuaba de zona de transición y control entre el espacio público de la ciudad y el privado de la residencia, permitiendo que se celebraran espectáculos taurinos y ecuestres que los nobles podían contemplar desde la seguridad de su mansión. La construcción de plazas marca una clara ruptura con la tradición islámica. Los palacios islámicos estaban inmersos en la trama urbana y sus fachadas eran simples cerramientos que ocultaban la riqueza interior. Al generar el nuevo espacio, las plazas nobiliarias permiten, en cambio, que se pueda contemplar la fachada del palacio, con los escudos heráldicos que indican el alto linaje de sus propietarios. La plaza de Pilatos está presidida por Zurbarán, en bronce, paleta en mano, escultura de Aurelio Cabrera. Fue realizada en 1932, por lo que no pudo instalarse en la Exposición Iberoamericana de 1929 como hasta hace poco tiempo se creía. A principios de los años 50 fue trasladada desde el Parque de María Luisa a este lugar. Naranjos, acacias, palmeras canarias, jazmines y damas de noche acompañan al inmortal pintor. En el interior del palacio encontramos dos jardines diferentes, el jardín chico con unos 980 metros cuadrados y el jardín grande con unos 1370 metros cuadrados. El jardín chico adquiere su aspecto actual a principios del siglo XX, cuando se derribaron unas construcciones sin interés que dividían este lugar en dos espacios inconexos. El jardín presenta una alberca estrecha y alargada, escoltada con multitud de macetas floridas y presididas por una escultura en bronce de Baco, realizada por Mariano Benlliure en 1900, obra procedente de un palacio madrileño de los Medinaceli. El conjunto rememora el privilegio que tenía la casa de disponer del agua que llegaba a la ciudad a través de los caños de Carmona, que, propiedad real, solo unos pocos agraciados podían utilizar. La alberca separa una zona estructurada en 8 parterres del resto del jardín. Durante la remodelación experimentada en la segunda década del tercer milenio, se ha eliminado buena parte de la vegetación del jardín. Han desaparecido las dos higueras situadas junto a la alberca, falsos pimenteros, naranjos, trompeteros, celindas, una washingtonia de tronco grueso, orejas de elefante, costillas de Adán, aves del paraíso, etc. Y una especie singular, Asclepias fisocarpa, que, única en la ciudad, nunca se supo cómo llegó al jardín. Esta profunda remodelación de la vegetación ha disminuido la biodiversidad del jardín para potenciar su valor arquitectónico. Actualmente, el jardín, cuyos parterres están delimitados por setos de boj, presenta palmeras de la suerte, ficas y varios magnolios.
Existen petunias en las macetas situadas en la alberca, rosales en los parterres, con violetas y agapantos en los arriates. Las paredes están tapizadas por bugambillas, jazmines, trompetas trepadoras y celestinas. El Jardín Grande fue creado en los años 1568-1570 por el arquitecto napolitano Benvenuto Tortello, quien transformó la primitiva huerta del palacio en un jardín de esculturas al gusto italiano. Perafán de Rivera, primer duque de Alcalá, le encargó reformar su palacio para exponer la colección de esculturas que había reunido en Nápoles. Y para ello, el arquitecto italiano levanta en la huerta 3 logias, 2 de doble planta en las zonas laterales del jardín y una tercera de planta sencilla frente a la galería. De esta forma proporciona simetría a todo el conjunto, siguiendo los cánones renacentistas. Pero a diferencia de las logias italianas que miraban al exterior de los edificios, Tortello, dada la densa trama urbana que rodeaba el palacio y asumiendo la privacidad que caracterizaba tradicionalmente las construcciones sevillanas, invirtió la orientación de las logias y las dispuso mirando al jardín. Es decir, persiste la tradición mudéjar del espacio cerrado e íntimo. Las logias, con galerías precedidas por arcos sostenidos por columnas de mármol, estaban provistas de hornacinas y nichos para exponer las diferentes tallas al aire libre. En uno de los rincones del jardín creó una gruta ornamentada con rocalla, al gusto barroco, para albergar una ninfa o Venus dormida, escultura en mármol del siglo XVI. Tortello transformó la huerta en un jardín arqueológico, en un jardín renacentista, una extraordinaria innovación en la Sevilla del siglo XVI. La mayor parte de aquellas espléndidas esculturas no ha llegado a nuestros días. Actualmente las logias solo conservan algunas de las esculturas clásicas y renacentistas adquiridas por Perafán de Rivera y otras adquiridas posteriormente. Durante la segunda década del tercer milenio, en el jardín, que está organizado en 11 parterres en torno a una fuente central, se ha realizado una profunda remodelación de la vegetación. Se han apeado numerosos árboles y arbustos para permitir una mejor visualización de todo el conjunto. Se ha perdido buena parte de su biodiversidad para recuperar el carácter de jardín palaciego, delimitado por un marco arquitectónico singular. Se han eliminado palmeras datileras, latanias, palmeras de la suerte, washingtones de tronco grueso, un ceibo, celindas, trompeteros, granados y alteas. También se ha eliminado caña de indias, lirios blancos, clivias, agapantos y el emparrado con rosales que enmarcaba la fuente central. De todos los árboles que poblaban este espacio, solo se ha conservado el gran magnolio enclavado en la zona del jardín próxima a la escalera. Se ha mantenido la ornamentación de las paredes con parras vírgenes, bugambillas, glicinias y jazmines de Madagascar, Stephanotis floribunda, de flores blancas y perfumadas. El jardín ha quedado claramente estructurado mediante naranjos y setos de mirto que delimitan parterres llenos de rosales, con laureles cuidadosamente podados formando pequeños arbolillos de copas redondeadas y formaciones prismáticas
de tejos recortados. Las plantas se presentan y disponen con un criterio esencialmente arquitectónico que permite visualizar el conjunto del jardín. En los jardines termina nuestro recorrido por la casa de Pilatos, un palacio singular de estilo renacentista y aire mudéjar.